Antes de dar inicio a la conferencia programada para el día de hoy, les comento que en los comentarios de esta transmisión y al término de la misma encontrarán un enlace que deberán llenar y completar con sus datos personales. Y además deberán responder dos preguntas relacionadas con las ponencias. Al completar dicho registro, estarán confirmando su participación y su asistencia a la conferencia. Tienen un plazo máximo de 72 horas para completar el formulario y responder el cuestionario indicado. Sin más preámbulos, presentaré a los especialistas que nos acompañan esta noche, quienes expondrán sobre la materia o la temática que hemos expuesto para el día de hoy. Ellos son la abogada Cintia Delgado Serrano. Cintia Delgado es abogada por la Universidad de San Martín de Porres con estudios de maestría en gestión pública por la Universidad del Pacífico. Tiene más de 15 años de experiencia en cargos de gestión y dirección en el Poder Judicial, así como en asesoramiento a la alta dirección de diversos ministerios. Actualmente se desempeña como jefe o como jefa de la Unidad de Servicios Judiciales de la Corte Superior de Justicia Lima Norte, donde lidera proyectos de mejora de procesos y transformación digital con un enfoque centrado en el usuario judicial. Entre sus principales iniciativas destaca Stikhanov IA y la línea de producción de microformas y almacenamiento de microformas digitales, orientadas a garantizar la autenticidad, integridad y valor legal de la información judicial. Estos proyectos priorizan la automatización, la trazabilidad y la celeridad procesal y la transparencia del servicio. Se distingue por su visión estratégica orientada a resultados y por su capacidad para dirigir equipos multidisciplinarios, lo que ha contribuido a consolidar a Lima Norte como un referente en innovación y en el compromiso con una justicia moderna y accesible. El ingeniero Pretel Cruzado posee una sólida formación que incluye ingeniería de sistemas, un máster en gestión de tecnología de la información y estudios avanzados en prospectiva estratégica. Cuenta con una trayectoria directiva destacada en el sector público y como consultor en proyectos estratégicos financiados por el BID, especializándose en el desarrollo de software, inteligencia de negocios y metodologías ágiles. Actualmente se desempeña en el RENIEC como jefe de la Unidad de Gobierno de Tecnología de la Información y oficial de Gobierno de Datos. Su experiencia clave se centra en el alta dirección tecnológica y la gobernanza de datos, habiendo liderado las jefaturas y la gerencia de tecnologías de la información en el Programa Nacional Juntos y en la Municipalidad de San Juan de Miraflores. Asimismo, aporta un fuerte perfil analítico regulatorio como miembro activo de DAMA Perú, organización referente en la gestión de activos de información del país. En el ámbito académico y de innovación participa como docente universitario e investigador calificado por la RENACIT. También nos acompaña el licenciado José Villa Córdoba, historiador y especialista en archivos del Archivo General de la Nación. Con más de 20 años de experiencia profesional, cuenta con estudios de maestría en gestión pública por la Universidad César Vallejo y especialización en gestión de documentos digitales por la Universidad de Potosí, México. Ha participado en el programa de capacitación e implementación de archivística digital para el sector público nacional 2023 al año 2025, organizado por COICA y el Archivo General de la Nación de Corea. Asimismo, posee diplomados en archivística y gestión documental, gestión de archivos y digitalización y simplificación administrativa. Ha sido expositor en eventos internacionales realizados en Marruecos, Guatemala, Colombia y México. Además, cuenta con una formación en digitalización de documentos archivísticos, gobernanza electrónica y transformación digital. Fue pasante en España en la estancia Gestión de Fondos Documentales Privados, realizada en Toledo, becado por el Ministerio de Cultura de España. Seguidamente, les explicaré la secuencia de la conferencia, la misma que estará dividida en dos fases. La primera fase, ronda de exposiciones, donde cada ponente tendrá un máximo o un tiempo máximo de 25 minutos para su presentación. La segunda fase, ronda de preguntas, que consistirá en la formulación de preguntas para cada ponente, las cuales recogeremos a través del chat del Facebook. Acto,
Acto seguido, daremos inicio a la primera fase. Ronda de exposiciones. Iniciaremos la conferencia con la presentación y ponencia a cargo de la abogada Cintia Delgado, cuyo tema es Caso Corte Superior de Justicia Lima Norte. Tiene usted hasta 25 minutos para hacer su presentación. Bien, buenas noches con todos. Mi nombre es Cintia Delgado, como bien presentó mi antecesora, y en primer lugar lo que quiero manifestarles es mi agradecimiento a la Escuela Nacional Archivística y el gusto que tengo de estar en este momento con ustedes compartiendo esta conferencia. Bien, el día de hoy voy a hablarles de un tema que toca una de las contradicciones más persistentes del Poder Judicial. Y es que somos la institución que produce, recibe y custodia más documentos del Estado y al mismo tiempo también somos la institución que históricamente ha sido más lenta en transformar su relación con el papel. Es bastante conocido que durante décadas el Poder Judicial se ha caracterizado por una cultura del papel, una cultura donde el expediente físico no es solo el soporte de la información, sino básicamente es el centro gravitacional de todo el quehacer judicial. Y frente a este problema que esa cultura ha generado, esto es archivos colapsados, expedientes deteriorados, tiempos de búsqueda interminables, costos crecientes de almacenamiento, en el caso de la Corte de Lima Norte gastamos más de $500,000 anuales solamente en el arrendamiento de locales, por ejemplo. Las respuestas básicamente de toda la institución han sido respuestas reactivas, en su mayoría parciales. Se ha comprado, por ejemplo, estanterías, se ha alquilado más metros cuadrados, se han contratado más personal de archivo y estas soluciones solamente han mitigado, pero nunca han transformado. En ese sentido, hoy quiero contarles cómo la Corte Superior de Justicia de Lima Norte está rompiendo con ese patrón y quiero hacerlo en el marco de algo más amplio, que es, perdón, estoy un poco ronca, quiero hacerlo en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, porque lo que se viene haciendo en Lima Norte no es un proyecto aislado de tecnología ni una iniciativa archivística desconectada del resto del país, sino que es la aplicación concreta en el terreno judicial de la política pública que el país se ha trazado para modernizarse. Primero, vamos a pasar a ubicarnos en el marco de la modernización de la gestión pública, como les he señalado. Segundo, en entender qué es realmente una microforma digital y por qué importa. Y tercero, vamos a conocer un poco la línea de producción y almacenamiento de microformas digitales en Lima Norte. Vamos a ver su operación y finalmente pasaremos a mirar hacia adelante, el salto del documento microformado al archivo digital como un hito reciente que cambia el horizonte de lo que estamos haciendo nosotros como entidad. Bien, la Política Nacional de Modernización en la Gestión Pública parte de una premisa. El Estado existe para resolver problemas públicos y para generar valor en el ciudadano. Quiero que recuerden esta palabra, valor público para el ciudadano. No para administrarse a sí mismo, claro está. Creo que ese es el enfoque con el que trabaja la mayoría de las instituciones, pero el valor público al ciudadano es la razón de ser de cada entidad pública. Bien, ¿qué es lo que nos propone la política? Nos propone un modelo de gestión orientado a resultados, articulado sobre los pilares que deben funcionar de manera integrada. ¿Qué es esto? Políticas públicas y planeamiento, presupuesto por resultados, gestión por procesos, servicio civil meritocrático, un sistema de información y, claro está, gobierno electrónico. ¿Qué significa esto al archivo judicial? Significa, en primer lugar, que el archivo no puede seguir siendo entendido como un depósito de papel. Al final de la cadena de producción judicial, como en el caso del Poder Judicial, el archivo básicamente es un servicio público. Cuando el ciudadano necesita una copia certificada de un expediente, cuando un juez requiere antecedentes de un caso archivado, cuando un usuario o un abogado solicita el acceso a un proceso judicial, lo que se pone a prueba en este servicio que nosotros ofrecemos, que es la capacidad del Estado, en este caso del Poder Judicial de la Corte de Lima Norte, para entregar información oportuna, íntegra y con valor probatorio.
También significa, en segundo lugar, que las soluciones tienen que ser sistémicas. No basta con comprar escáneres, no basta con digitalizar de manera dispersa, porque la Política Nacional de Modernización en la Gestión Pública nos exige justamente esa articulación, que esta inversión tecnológica esté acompañada de qué? De un rediseño de procesos, del marco normativo, de la capacitación del personal, de la gestión del cambio cultural, y eso es lo que distingue a la modernización real a una digitalización superficial. Y también, en tercer lugar, y creo que es lo más importante, es que el estándar que brinda el Estado ya no es solamente la cobertura. Hemos pasado, por ejemplo, en otro ámbito de ser un país que se pregunta si tiene agua a preguntarse si tiene agua de calidad. En el caso del servicio público, ya de manera general, la pregunta sería, ¿hay servicio público? Y la respuesta de esa pregunta es, la siguiente pregunta sería, ¿el servicio público resuelve realmente el problema? Ya nos encontramos en ese nivel como país, ¿no? En materia archivística judicial, esto se traduce en exigencias también muy concretas, que el documento, por ejemplo, sea recuperable en minutos y ya no en días, que tenga el mismo valor legal que el soporte físico original, que sea accesible sin la necesidad de desplazamiento y que esté protegido contra el deterioro, la pérdida y la manipulación. Bien, sobre estas tres ideas, esto es el archivo como servicio público, las soluciones sistémicas, la exigencia del componente de calidad, se construye lo que vamos a ver a continuación. Las microformas digitales con valor legal. Antes de hablar de la Corte de Lima Norte, necesito detenerme en un punto que suele confundirse incluso dentro del sector público, la diferencia entre digitalizar un documento y producir una microforma digital certificada. Cuando una entidad cualquiera, sea esta, por ejemplo, escanea un documento y lo guarda en PDF, ahora, ¿qué está haciendo? Está digitalizando. Esa imagen tiene utilidad operativa, sirve para consultas internas, para ahorrar desplazamientos de los documentos físicos, etcétera, pero no tiene valor legal equivalente al original. Si el original se destruye, esa imagen no reemplaza ante un juez, por ejemplo, como en el caso de Lima Norte, o ante un notario o ante una autoridad administrativa. Una microforma digital con valor legal es otra cosa. Es un documento electrónico producido bajo los requisitos del Decreto Legislativo 681 y la norma técnica peruana 392-030-2-2015. ¿Qué es lo que esta norma requiere? La intervención, por ejemplo, de un depositario de la fe pública que se catalogue como un notario autorizado o fedatario juramentado con la especialización de informática. Requiere una firma digital con certificado vigente, acreditado en la infraestructura oficial de la firma electrónica. Requiere también un sistema de producción auditable, requiere control de calidad documentado, requiere almacenamiento en condiciones técnicas certificadas. Y como producto de todo esto, la microforma digital tiene valor legal y por tanto también tiene eficacia jurídica. El decreto legislativo 827 también extiende expresamente este régimen a las entidades públicas, autorizando incluso la eliminación de los documentos originales una vez microformados con las garantías de ley. No es un detalle técnico, es la diferencia entre tener archivos digitales y tener archivos digitales con seguridad jurídica. Es la diferencia, por ejemplo, entre liberar espacio físico provisionalmente y poder legalmente prescindir del papel sin perder la información ni su valor probatorio. En el caso del Poder Judicial, este marco tampoco está incompleto. En el año 2022, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial aprobó mediante resolución 142-2022 los criterios jurídicos valorativos que exigen el proceso de eliminación de documentos jurisdiccionales y administrativos en el caso de la institución. Esa resolución fue complementada meses después con la Directiva sobre eliminación de documentos jurisdiccionales y administrativos en el Poder Judicial. Ambas normas crean comités evaluadores de documentos en cada Corte Superior y le dan al Poder Judicial un régimen propio, completo, auditable para depurar los archivos con garantías jurídicas plenas. ¿Y por qué les destaco esto?
porque significa que el ciclo está cerrado. Ya no solo tenemos la facultad de microformar documentos con valor legal, sino también tenemos el marco institucional propio que nos habilita a eliminar lo que ya no se justifica conservar. Evidentemente, todo ello bajo los criterios valorativos claros, procedimientos auditables, etcétera. La microforma, por tanto, habilita la eliminación del original específico que se microformó y la directiva del año 2022 establece el régimen general para todo el universo documental del Poder Judicial. Juntos estos instrumentos le dan a la institución las dos herramientas que necesitaba. Uno, preservar con valor legal lo que debe preservarse y dos, eliminar con seguridad jurídica lo que ya no se puede conservar. ¿Y todo esto con qué? Con proyección al usuario judicial, generando valor público. Bien. Sobre la base normativa y técnica, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte ha implementado, ah, perdón, creo que hay un error en la diapositiva. Bien, ha implementado un sistema de producción y almacenamiento de microformas digitales y quiero contarles en esta ocasión cómo funciona, porque ahí justamente es donde la política pública deja de ser un discurso y en el caso del Poder Judicial se vuelve en una operación concreta. El sistema está formalmente estructurado. En el caso de la Corte de Lima Norte, la máxima autoridad es la jefatura de la Unidad de Servicios Judiciales que represento, de quien depende un supervisor general de la unidad de producción y la unidad de almacenamiento. A nivel operativo, trabajan operadores, valga la redundancia, de recepción, de preparación, los digitalizadores, indizadores, tenemos también operadores de control de calidad de digitalización, operador de control de calidad de indización y de digitalización, valga la redundancia, los operadores también de microarchivo y como pieza esencial contamos con un fedatario eh, informático juramentado que hace las funciones de depositario de la fe pública, que da fe, valga la redundancia nuevamente, al proceso y firma digitalmente los archivos. Y quiero detenerme un poco en el órgano clave de esta estructura, que también es el Comité Evaluador de Documentos. Lima Norte lo tiene formalmente constituido desde el año 2014, integrado por un juez superior en representación de la presidencia de la Corte, el área de asesoría legal y la unidad orgánica cuya documentación se evalúa y el responsable del archivo el archivo desconcentrado en el caso de la Corte de Lima Norte en su condición de secretario técnico. El comité es justamente la pieza que conecta a la línea de microformas con el régimen especial de eliminación documental aprobado por el Consejo Ejecutivo. Es decir, con esto, Lima Norte no solo cuenta con un sistema de producción de microformas, sino también cuenta con el órgano institucional necesario para articular el sistema con la depuración archivística del Poder Judicial. Esta línea de microformas y los procesos que se vienen realizando coloca a la Corte de Lima Norte, como ya les había indicado con antelación, en condiciones reales de ejecutar el ciclo completo. Tanto microformar, conservar con valor legal y posteriormente eliminar el procedimiento, el documento original bajo un procedimiento auditable y valorativo. Todos los responsables, en el caso de la Corte de Lima Norte, firman también una declaración jurada de confidencialidad e integridad. Todos están sujetos a evaluaciones anuales del sistema, auditorías de seguridad de la información y auditorías informáticas. Y eso no es un detalle decorativo, sino es lo que garantiza que el sistema sea auditable, como les había indicado, y trazable de extremo a extremo. La línea puede procesar documentos en dos modalidades. La primera, que es la que venimos trabajando, es de papel a digital. Se reciben los expedientes judiciales originales, se preparan retirando las grapas y elementos que dificultan la captura, se digitalizan con los escáneres de alto rendimiento con los que contamos, se indizan con criterios estructurados según el tipo documental que está establecido en nuestro plan de producción, se somete a digitalización e indización y control de calidad por el controlador interno y luego por el depositario de la fe pública. Luego compaginamos los originales para su devolución, rearmamos nuevamente el expediente para ubicarlo en un espacio diferenciado y la microforma, bueno, es suscrita por el depositario digitalmente
Posteriormente a ello se preparan los medios portadores virtuales, se incluyen las actas de apertura y cierre, se graban los medios portadores físicos en discos DVR no regrabables, porque recordemos que este es un requisito establecido en la norma técnica peruana, y con esto se garantiza la inalterabilidad de la información producida. También se aplica control de calidad de la grabación, se rotulan los medios portadores y finalmente se emite el acta de conformidad. Cada disco graba por duplicado, uno como original para el resguardo en el microarchivo y otro como duplicado para su uso frecuente. La segunda modalidad autorizada para la Corte de Lima Norte es de digital a digital. Y aquí está, a mi juicio, uno de los aspectos más interesantes y menos conocidos y abordados del sistema. La línea no solo puede digitalizar papel, también puede procesar documentos que ya nacen electrónicos y los convierte en microformas con valor legal. Son documentos, por ejemplo, firmados digitalmente, expedientes electrónicos, etcétera. Esto considero es estratégico porque va a conectar directamente con el expediente judicial electrónico, que es un esfuerzo que viene haciendo el Poder Judicial para pasar a la virtualidad y abrirá, a medida que este proyecto vaya cobrando más valor para los usuarios internos y externos, la puerta para la transformación digital judicial para que este proceso, en todo caso, no se quede en camino, sino tenga un cierre archivístico jurídicamente sólido. El microarchivo donde se custodian las microformas también está construido bajo estándares estrictos. Nosotros contamos con un ambiente también certificado para tal efecto, con paredes, por ejemplo, revestidas de pintura ignífuga, piso de porcelanato, puerta cortafuegos, cerraduras concurrentes, dobles, tanto del supervisor como del fedatario. Tenemos que tener también las condiciones ambientales controladas, el monitoreo diario de la temperatura y el ambiente, sistemas de detección de incendio, de inundación, UPS con baterías de respaldo, un plan de contingencia documentado y un inventario de cada medio portador que ingresa y sale de la bóveda de la línea de producción de microformas. La tecnología que soporta todo este proceso incluye también un servidor, estaciones de trabajo con monitores, escáneres calibrados, un software de producción autorizado por Indecopy, un software de firma digital también acreditado, y todo está articulado en una red local cerrada, alineada a las normas técnicas peruanas de seguridad de la información, aunado además al robusto marco normativo que tiene, que sostiene todo el proceso, ¿no? Con esto podemos afirmar que la línea Lima Norte, en este caso, no improvisa, sino opera dentro del ordenamiento jurídico técnico vigente, y es justamente lo que le da legitimidad y replicabilidad a todos los procesos que venimos ejecutando. Bien, hasta aquí podría cerrar la exposición diciéndoles, miren lo que hemos logrado, ¿no? Pero la historia afortunadamente no ha terminado aquí, sino que aquí creo que está lo más importante de lo que vengo a compartirles, y es que a partir del 9 de abril de este año, la Secretaría Técnica de la Comisión Nacional de Archivos del Poder Judicial comunicó que Lima Norte ha sido aceptada como corte piloto para la implementación del proyecto del repositorio digital del Poder Judicial. Este es el primer proyecto nacional que nos lanza a la modernidad o a la modernización de nuestros archivos judiciales. Y permítanme leerles textualmente las razones por las que la CONAC consigna, no, o bueno, nos ha elegido como corte piloto, y es que ellos señalan que su corte se encuentra en aquellas que han promovido activamente la implementación de las líneas de producción de microformas, evidenciando un compromiso sostenido con la eficacia y la mejora de los procesos archivísticos, y considerando su experiencia y liderazgo en la producción de microformas, se estima su participación en el que su participación en el presente proyecto resulta de especial valor. Y justamente esto cambia el significado de todo lo que hemos venido haciendo, porque la línea de producción de Lima Norte ya no se constituye en el destino, sino se constituye en el cimiento. Y lo que ahora viene es una plataforma destinada a la custodia, a la gestión, a la difusión de documentos digitales, tanto nativos como digitalizados, una plataforma accesible de manera virtual para los usuarios internos y externos, que se viene trabajando de forma articulada al más alto nivel
y a través de la Gerencia de Tecnologías de la Información del Poder Judicial. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que esto transforma lo que veníamos haciendo. El documento ya no solo se microforma para resguardarse, sino que se gestiona, se consulta, se comparte y se entrega como servicio. ¿Qué queremos hacer con esto? Generar valor público. Y este salto importa también por tres razones. Porque la primera cierra el ciclo de la transformación digital archivística, pasamos del documento físico al documento microformado, del documento microformado al servicio digital y todo ello dentro de un marco que nos permite también ordenadamente determinar la eliminación de lo que no debe conservarse. Y la segunda es porque institucionaliza a Lima Norte como un referente nacional. Y lo que aquí se construye va a servir como modelo para la implementación en otras cortes del país. Bueno, finalmente la tercera, porque demuestra que la apuesta sostenida por la modernización rinde frutos institucionales concretos. La Comisión Nacional de Archivos no eligió, claro está, a Lima Norte por casualidad, sino por su trayectoria, su trabajo metódico, riguroso, la solvencia en la ejecución de sus procesos y también por la visión estratégica en la ejecución de todas sus actividades. Quiero cerrar con la pregunta que en realidad también le da sentido a todo esto y la pregunta que nos hacemos es, ¿para qué hacemos todo este esfuerzo, no? ¿Cuál es el resultado? ¿Qué es lo que esperamos producir con esta intervención? Y claro está, la respuesta tampoco está en las certificaciones, ni en los equipos, ni en los discos grabados, sino la respuesta está en el usuario, en el ciudadano que solicita una copia y la obtiene en minutos y ya no en días o meses, que es lo habitual en el Poder Judicial, en el litigante que accede a sus expedientes desde cualquier lugar del mundo sin la necesidad de desplazarse a la corte y en el juez que consulta los antecedentes de los procesos en segundos, ¿no? También en los abogados que ya no dependen de la disponibilidad física del expediente para hacer su trabajo. También en el personal jurisdiccional que ahora recupera horas de su jornada antes consumidas por tareas manuales de ubicación del expediente, ubicación en el sistema integrado judicial, o ubicación física dentro de nuestros propios repositorios. Y en ese horizonte hay algo más que quiero destacar porque marca la dimensión completa de lo que la transformación digital archivística hace posible. Una vez que la información esté estructurada, indizada y disponible, se abre la puerta a una segunda generación de servicios, a sistemas de búsqueda avanzada sobre el acervo documental y plataformas capaces de procesar, en el caso de Lima Norte, con inteligencia artificial, la información generada para identificar patrones, por ejemplo, anticipar escenarios y aportar predictibilidad a la toma de decisiones judiciales. Y esto no es una perspectiva lejana. ¿Por qué? Porque en Lima Norte contamos con un laboratorio de inteligencia artificial que ya ha generado productos concretos. Uno de ellos, por ejemplo, es Icanov, al que se refería mi antecesora, que es el sistema de asociación de cargos de notificación que usa exclusivamente inteligencia artificial y que en 10 meses de operación ha procesado más de casi medio millón de notificaciones físicas y las ha asociado al sistema integrado judicial. Con esto hemos logrado, por ejemplo, una mejora del 603% en eficiencia, una reducción del 83% del tiempo en la vinculación de las notificaciones y una satisfacción global en los usuarios de un 90.8%, ¿no? Y esto ha sido determinante para que la Corte de Lima Norte llegue al 111 de su producción o de la producción, y eso nos diferencia porque hemos ocupado el primer puesto en producción judicial. En esta lógica, también y con una visión más amplia, concluyo señalando que la información que producimos en la línea microformas ya dejó de ser un pasivo que hay que custodiar y se convierte en conocimiento útil al servicio de la decisión judicial y la atención de los ciudadanos. Y eso es lo que la Política Nacional de Modernización llama resultado. Es el cambio concreto en la vida de las personas, no el servicio prestado, sino el problema resuelto. Y eso es lo que con la transformación digital archivística se está empezando a producir. Y esto es servicios ágiles, eficientes y eficaces con oportunidad y con calidad que se traducen en valor público para el usuario y para la sociedad. Un resultado que además está llamando a replicarse a nivel nacional, beneficiando a miles de usuarios del Servicio de Administración de Justicia. Y bien, para finalizar, termino donde empecé
Dije al inicio que el Poder Judicial ha respondido históricamente a sus problemas archivísticos con soluciones reactivas y parciales dentro de una cultura del papel. Lo que está ocurriendo en Lima Norte es una ruptura a ese patrón. No porque poseyamos o poseamos más tecnología, sino porque hemos entendido que la transformación digital de archivística no es un proyecto de informática, es un cambio de cultura institucional. Cambiar la cultura del papel por la cultura del servicio digital, cambiar el archivo depósito por un archivo plataforma, cambiar la lógica de la conservación pasiva por la lógica de la información activa del servicio de justicia. Lima Norte, la línea de Lima Norte fue el primer paso. El repositorio digital es el siguiente y lo que viene después dependerá de lo que vamos a seguir entendiendo como entidad, como institución. Modernizar no es comprar máquinas, es decir, con claridad qué tipo de servicio público y de justicia queremos entregar a los ciudadanos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, abogada Delgado, por su brillante exposición. A continuación, continuamos con la segunda ponencia a cargo del ingeniero Johnny Pretel con el tema Caso Beniek. Correcto. Bien, dame un minuto, ¿Me confirman, por favor, si se ve la pantallita? ¿Se logra ver? Sí se logra ver. Perfecto. Bien. Bueno, para empezar, muy buenas noches. Mi agradecimiento a la Escuela Nacional de Archivística, a sus organizadores por haberme invitado, ¿no? Eh, yo soy ingeniero de computación y sistemas, mi línea va por la tecnología. Bueno, también tengo, digamos, una afinidad por el futuro, por la planificación de largo plazo, la prospectiva, en la cual también por ahí obtuve una maestría. Así que estoy relacionado con la tecnología, los datos y el futuro, digamos, ¿no? Bien, no soy especialista en el tema de archivística, imagínense, es toda una ciencia, ¿no? Que los convierte a los profesionales de este ramo, pues, en los guardianes de la memoria, ya sea de una institución o en este caso, como el que voy a tratar, de una nación completa, ¿no? Ok, bien, entonces, vamos a empezar. No sé, ¿están viendo mi primera pantallita? Sí se Sí se logra ver ve, mi primera pantalla, ¿no? sí se ve. Sí, perfecto. Bien, entonces he preparado los siguientes temas. El primero es para tratar de un poco de qué trata el archivo registral de RENIEC, ¿no? El, cómo se orquesta este sistema, ¿no? Cómo se integra la parte, digamos, del archivo general que tenemos con el sistema que es el corazón de RENIEC, ¿no? Y otros productos periféricos con los cuales se lleva adelante todo este trabajo archivístico, ¿no? Luego pasaríamos a un tema de gobernanza, ¿no? Algo muy importante para poder tener, digamos, controlado. Luego, cómo aparece en escena la inteligencia artificial y cómo nos da una mirada hacia adelante, hacia el futuro, ¿no? Y finalmente, pues por ahí ya terminaríamos con una vista de cómo sería un RENIEC con apoyo de la inteligencia artificial. Bien, lo primero es que RENIEC nace pues en el 1995, a la fecha este va a ser nuestro año 31, ya estamos próximos a celebrar nuestro cumpleaños, ¿no? Entonces, y si ustedes recuerdan un poco la historia, pues antes era digamos, una entidad electoral,
¿no? Y empieza pues a relevarse con nuestra famosa libreta electoral ¿no? La de 2 cuerpos, 3 cuerpos, hemos pasado así, luego a las tarjetas al DNI azul, ¿no? Y ahora estamos en el DNI electrónico y próximamente ya pasamos al DNI digital, ¿no? Que ya estamos muy próximos, ya es este año de todas maneras. Entonces, ok, eso significa que la esencia de RENIEC es salvaguardar o tener los datos de todos los peruanos, ¿no? Y eso es fundamental, pues, para la memoria de la nación y además para la interacción, porque todo lo que es interoperabilidad, finalmente el corazón, el centro, termina siendo RENIEC, ¿no? Entonces eso nos da un rol muy, muy trascendental. Bueno, en cuanto a la archivística, pues esta empieza desde su nacimiento, pero la archivística ya viene de más atrás, solamente que esta era realizada por las municipalidades, ¿no? Quienes han, digamos, registrado y almacenado, y aún a la fecha todavía tenemos un buen número de municipalidades que todavía no han hecho entrega de esos documentos, ¿no? Entonces, eh, nosotros tenemos información desde el año 1854 a 1863. Esta data es bien importante porque habla pues de los nacimientos, los matrimonios y defunciones de ese momento. Hay características muy interesantes. Si algún día llegan a visitar el archivo del Urín, ¿no? Van a poder encontrar ahí información muy, muy peculiar, ¿no? Cómo registraban. No, no es como ahora, digamos, que hay un registro muy, muy puntual, el nombre, el apellido, primer nombre, segundo nombre, tercer nombre, apellido materno, paterno y así, ¿no? En ese tiempo no se registraba así. Es, es como que registraban, se casa el hijo de la negra Francisca, vendedora de turrones en la Plaza Mayor, cosas así, ¿no? O sea, no es, digamos, un lenguaje que de repente ahora lo podríamos aceptar como un registro formal, ¿no? Pero bueno, esa es la historia. Entonces, es importante conocer ello. Bueno, nosotros manejamos en realidad ya mucho más de 230 millones de documentos como actas físicas, que lo tenemos pues en nuestros archivos. El archivo general está en Lurín y tenemos otro en Arequipa, ¿no? Entonces son dos sedes donde está distribuido como un archivo alterno, ¿no? Y allí tenemos pues los datos genealógicos y actas de defunción de personajes, bueno, en realidad todos los personajes ilustres, ¿no? Todos, que quisiéramos conocer, un poco de esa información, pues allí lo tenemos, ¿no? Finalmente acá, lo que podríamos decir es que Renier, en realidad, en el año 24 obtuvo ese reconocimiento de ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación, ¿sí? Así que ahora tenemos ese gran honor y responsabilidad, ¿no? De seguir preservando ese patrimonio. Bien, ¿cómo, cómo se ve, cómo se orquesta, digamos, el tema de la... No, disculpen, yo le doy una mirada así entre tecnológica, ¿no? Porque estoy más en ese rubro, ¿no? Espero que no sea técnica y me puedan seguir, ¿no? Si no, por favor, me hacen la consulta. Miren, la gráfica lo que nos da a entender es que el corazón es el sistema CIO, así se llama nuestro sistema, el sistema integrado, o integrado operativo de RENIEC. Este sistema pues tiene todas las funciones que nos permiten registrar la identidad, ¿no? Y la entrega del DNI, tiene una interfase con salud y por ahí se registran los nacidos vivos, ¿no? O actas de nacimiento.
luego también pues se integra ya con el registro civil, ¿no? Y así, tiene una serie de módulos, y entre estos pues están los registros civiles, ¿no? El registro civil registra todos los casos pues de nacimientos, matrimonios, de funciones, ¿no? Y actualmente es digital, pero también vienen ciudadanos con documentos que son físicos, también se los reciben, entonces tenemos la dualidad, esos dos. Pero lo otro es lo que nosotros hemos recibido, ¿no? Del pasado, y eso es pues un archivo físico. Entonces, ustedes pueden ver acá, tenemos pues un archivo físico en Lurín. En realidad es toda una instalación muy acondicionada, preparada para las condiciones, manejar la temperatura ideal, la luz, ¿no? Imagínense que los documentos, antes nuestros archivos estaban pues por el centro, ¿no? Y allí pues una zona antigua, pues arqueológica, humedad, túneles, imagínense todo eso, y eso un poco que ha deteriorado, pero ahora ya los tenemos, digamos, en un ambiente muy apropiado, muy acondicionado, y con las condiciones medimos la temperatura constantemente, evitamos la luz, solamente se prende al paso para la búsqueda de los documentos, ¿no? Eh, los documentos, para ustedes que conocen mucho del tema de archivos o archivística, pues yo también pensaba, ¿no? Seguramente que mis datos todos están en una cajita y con toda mi familia. No, no es así. Eso se registran de manera, conforme se van generando, ¿no? Es, digamos, en el tiempo, y van generando, este, cajas o contenedores, ¿no? Y así, ¿no? Son varios pisos también, ¿no? No es un solo piso plano, son varios pisos hacia arriba, hay que subir. Por ahora todavía no le han puesto ascensor, pero supongo que le van a poner, porque hay que desplazarse por escaleras, subir, y seguramente también es todo un trajín, porque todo lo que generan, miren, en un archivo tan grande para las personas que trabajan allí, aparte que deben estar muy protegidas, ¿no? Un poco para que tengan la idea de ese archivo físico. Bueno, aparte de eso, pues hay zonas donde ya se hace el trabajo del escaneo. Estamos nosotros al 50% del escaneo de los documentos, ¿no? O sea, un 50% digitalizados, y hay un 50% que está todavía pendiente, ¿no? Y estos además hay que trasladarlos digamos, a nuevos contenedores, porque en los que han estado, de donde vinieron, eran cajas de cartón, ahora son unas cajas especiales, incluso te puedes subir encima y no pasa nada. Los documentos son, digamos, cuando alguien va a requerir documentos y estos son del archivo, pues hay que seguir todo un proceso, un procedimiento, ¿no? Solamente las personas autorizadas, mm, y estos pasan por escáneres dependiendo digamos, cuán conservado está el documento, ¿no? Se puede usar escáneres de reconocimiento óptico, o normalmente que no van a funcionar bien, pero en los últimos documentos sí pueden ser útiles. Y pasamos a otros que son de reconocimiento textual manuscrito, que son, digamos, de una calidad diferente, porque deben tener esa capacidad de reconocer, pues, esos manuscritos, ¿no? Imagínense que las letras, los números anteriormente no se hacían así como ahora los conocemos. Entonces, es, y en otros casos simplemente es un escaneo normal, sin OCR, sin H, HTR, ¿no? Sin esto, y simplemente para conservarlos. Y ahí viene lo que mencionaba también anteriormente Cintia, ¿no? Ahí tienen que pasar por un proceso para que se conviertan en documentos con valor jurídico o legal, ¿no? Entonces tienen que pasar por un fedatario. Bueno, y así, ¿no? Luego a esto ya se integran los sistemas o módulos, como mencioné,
de identificación, de registros civiles. También tenemos el tema de las consultas, ¿no? Los requerimientos que nos hacen las instituciones, la Fiscalía, el Poder Judicial, los mismos ciudadanos pueden solicitar el acceso a su información. Obviamente no pueden pedir la información de otros, ¿no? Pero sí la suya. Y así, ¿no? Una serie de entidades que requieren información. Ahora en procesos electorales, pues aumenta esa cantidad porque muchos quieren saber. Recuerden que anteriormente nosotros hemos tenido un número diferente y las personas podrían haber tenido varios números en su libreta, ¿no? Una libreta electoral con un número, luego otra con otro número y así, ¿no? Hoy en día no, con el DNI nuestro número es único. Pero entonces eso significa que hay personas que reciben una herencia de una persona que tuvo varios documentos de identidad, ¿no? Entonces, miren la complejidad. Bueno, todo eso lo podemos encontrar en el archivo, ¿no? Yo me sentí muy a gusto un día que fui y me sacaron toda mi historia y pude ver ahí cuando tenía todavía mis 17 años, hice mi trámite de inscripción, ahí estaba toda mi historia, ¿no? Todas las fotos, mi evolución, ¿no? Bien. Eh, bueno, pero esto, ¿cómo puede funcionar, no? ¿Cómo debería funcionar? Para que esto funcione, requiere una gobernanza. Primeramente, un alineamiento, porque viene desde arriba los órganos que regulan, supervisan el funcionamiento de los archivos en las instituciones, ¿no? Y tenemos, pues, para empezar, pues, la, la AGN, ¿no? El Archivo General de la Nación, que establece pues el alineamiento de todas las instituciones a través de sus directrices, ¿no? También está pues la PCM y todas sus normas que tienen que ver con la modernización del Estado, la transformación digital, ¿no? Y en este caso la ley 27658. Igualmente el gobierno digital a través de su decreto legislativo 1412 que ya nos orienta hacia la transformación digital, hacia brindar servicios digitales a los ciudadanos. Pero imagínate, si yo tengo documentos físicos, ¿cómo puedo entrar en la transformación digital si estos permanecen físicos? ¿No? Ese es un gran desafío. Bueno, a nivel ya de institución, tenemos que entrar al tema de la gobernanza, ¿no? Y acá hay un tema del al cual, como oficial de gobierno de datos, yo me veo, digamos, involucrado y trabajamos muy de la mano ahora con las diferentes áreas, las áreas de gestión documental, pero también el área específica del archivo, ¿no? Porque, bueno, gestión documental es mucho más amplio y seguramente es más general. Para nosotros, la parte del archivo está centrado en lo que es esa historia, la identidad de los peruanos, ¿no? No tenemos en el archivo otros tipos de documentos de tipo administrativos, contratos, o una serie de documentos que pueden generarse, ¿no? Esos no los tenemos ahí en ese archivo. ¿Sí? Es un archivo exclusivo para los expedientes que guardan la identidad de los peruanos. Bien, entonces ahí tenemos pues, nosotros tenemos que regular el tema de la firma digital, ¿no? El tema de la digitalización con valor legal, ¿no? Las microformas que ya una vez que está digitalizado y estos no se han podido convertir en datos o así se conviertan igual, capturamos ese documento tal como está y evitando que este se deteriore más, ¿no? Y hay que convertirlo en una microforma con valor legal, ¿no? Y luego ya tenemos ya el proceso en sí, que en realidad ustedes lo conocen mucho más, que tiene que ver con la captura, su procesamiento, ¿no? Este, y entonces, ahora sí, podríamos ya entrar, ¿no? A cómo aparece en escena la IA, ¿no? Y quizás acá tendríamos, pues,
algunas preguntas importantes, ¿no? Como por ejemplo, en la era de la IA, ¿no? ¿Cómo podríamos garantizar que un documento digital siga siendo auténtico? ¿Sí? Se han hecho, digamos, esa interrogante, seguramente los archivísticos. ¿Cómo mantenemos esa autenticidad de un documento ya en tiempos de la IA, ¿no? Que sea inalterable y que se mantenga así dentro de los años venideros, ¿no? 50, 100 años. Bueno, ¿no? Entonces, pero para eso nosotros partimos pues de algunos desafíos que, digamos, evidenciamos o vemos, como, por ejemplo, en el caso nuestro, el gran volumen, ¿no? Esos cientos, esos millones de documentos que son documentos históricos y en el caso nuestro que todavía no los hemos digitalizado, ¿no? Eh, el otro gran problema es la baja legibilidad de estos documentos, que bueno, por el tiempo un poco que se han ido opacando, otros documentos también se han deteriorado, porque recuerden que esos documentos no lo hemos tenido en custodia nosotros. Esos se almacenaron inicialmente por estos municipios, ¿no? Que habían en el pasado y, bueno, la calidad de, de custodia que le han dado, pues en algunos casos no ha sido el ideal porque no tenían las condiciones, ¿no? Entonces, bueno, también tenemos formatos de imagen, ¿no? Indexación, de esa necesidad de indexar, ¿no? Indexación manual todavía en algunos casos, errores humanos, en el tema, pues, como sistematización, ¿no? Porque cuando uno quiere poner un etiquetado masivo por ahí, podemos caer en errores. Eh, También aparecen ya con la IA sesgos, ¿no? Sesgos y precisiones, interpretaciones erróneas, enmendaduras de los documentos, ¿no? ¿Cuántos casos tenemos ya en el ámbito de aquellos documentos que logramos digitalizarlos, ya entran en otro entorno de riesgos que tienen que ver con la ciberseguridad, ¿no? Acá aparecen los famosos deepfakes, ¿no? Aquellos casos de imágenes, ¿no? Que pueden ser manipulados, ¿no? En el caso de la IA o manipulación de registros también, ¿no? Todo eso se expone cuando ya hablamos de la IA, ¿no? Y el tema de la ética y la privacidad de los datos, ¿no? Aquellos que son considerados sensibles, ¿no? Que de repente usando herramientas IA terminamos exponiendo. Imagínense muchas instituciones, bueno, en realidad todas las instituciones estamos ahorita con el tema de la implementación de la IA y aún estamos con los ojos vendados y no sabemos para qué lado irnos, porque hay muchas cosas que tenemos que aclarar y muchos retos, desafíos que nos ofrece la IA. Pero uno de ellos muy grande es, ¿qué tal si nuestros datos se van a la nube? ¿No? ¿Qué tal si, porque la institución no tiene digamos, el presupuesto, no puede implementar un servidor con varios GPUs, o sea, con varios procesadores gráficos como para procesar IA, y entonces alquila un servicio y este servicio termina llevando los datos hacia la nube, imagínense. Y de pronto esos datos se esparcen por todo el mundo porque la IA justamente aprende de nuestros datos, de nuestra información, ¿no? Entonces, miren todos los desafíos que aparecen, ¿no? No sé si creo que se me pasó algo. Ah, bueno, en este contexto, disculpen, acá ya en este mapa hablamos pues entonces de todos esos desafíos. Ahí es donde requerimos articular con los marcos normativos, desde los que están arriba, ¿no? De la AGN, de la PCM, ¿no? Y a nivel institución, pues los marcos que le permita gobernar la parte archivística, el gobierno
los datos, los documentos, la seguridad de información, la protección de datos, todos estos se van a integrar. ¿Ah? Y luego ya entramos a cómo sería un proceso basado en IA, ¿no? Entonces, ¿qué elementos requerimos? Tenemos varios puntos, ¿no? El primero sería para lo que es la captura y la lectura. Ahí en estos puntos extremos, para la captura nosotros requerimos IA y, digamos, equipos también especiales para poder hacer la captura sin tocar el documento, sin dañarlo. Hay documentos que ya tú lo tocas y se deshace el papel o se deteriora más, ¿no? Hay otros que sí, todavía podemos hacerle una captura OCR, aquellos que son, digamos, de los últimos años, ¿no? Y otros simplemente un escaneo simple, pero hay que darle valor, ¿no? Entonces hay que, ¿no? Pero también tenemos el caso, pues, de las consultas, ¿no? Que se van a hacer, la indexación, ahí es donde requerimos herramientas IA, ¿no? Luego también está ya en la parte del procesamiento, ¿no? Para la parte del procesamiento, un procesamiento inteligente de datos sin, ¿no? Exponer los datos, ¿no? Requerimos pues clasificarlos. Bueno, en realidad tenemos muchas necesidades. Hoy en día con el tema de las actas, se presentan un montón de cambios a las actas. No se imaginan, creo que a la fecha, en estos meses que van transcurriendo del año, ya estamos en algo de 17,000 aproximadamente, que ya redondeando 17,000 pedidos, solicitudes de cambios, anotaciones en este tipo de documentos, actas. No, imagínense, al final de año con cuántos vamos a llegar. Entonces son demasiados estos pedidos. Entonces, ¿qué pasa si no usamos IA? Imagínense el tiempo que nos toma. Nosotros tenemos que recibir los documentos de todas maneras que nos hacen llegar, nos piden los ciudadanos. Pero imagínense luego el trabajo de buscar y encontrar y ver. Muchos de ellos son por ejemplo, las mujeres que, digamos, tenían el apellido del esposo, se mueren, quieren cambiar, ¿no? Actualizar ahí, ¿no? Es todo un tema porque hay que buscar el acta anterior, es todo un tema, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no usamos inteligencia artificial para encontrar todo su árbol genealógico y facilitar todo ese trabajo, ¿no? Hay muchos que también pretenden presentar documentos adulterados, falsos, con otras intenciones de querer quedarse con alguna propiedad. Los casos son muchísimos, ¿no? Entonces, ahí es donde necesitamos realmente la potencia de la inteligencia artificial de manera segura, pero necesitamos algoritmos que uno pueda ver la trazabilidad y ver, a poder auditar, ¿no? Y si hay algún reclamo, alguna queja, poder nosotros encontrar qué fue paso a paso y por qué salió. La IA nos puede generar también muchos temas de sesgos, exclusiones, eh, ¿no? Y eso es muy peligroso, lo cual nosotros tenemos que, ¿no? Y ahí también eso integrado a los temas de biometría que manejamos, huellas, ¿no? Biofacial, etcétera, ¿no? Nos llegan también muchos temas de fotos que hay que validar, a veces no están claras, las huellas están borrosas, están manchadas, a propósito, ¿ah? Porque quieren ganar tiempo y presentar un documento y darle que nosotros le demos respuesta para que validen una transacción que no es correcta, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que cuidar. Y el otro es el tema de la seguridad, ¿no? Seguridad y cumplimiento de la IA. Y acá sí, el tema de seguridad es muy necesario. Nosotros ya tenemos pues algunos productos como el ID Perú, ¿no? Que nos sirve desde el momento que te conectas a una aplicación, mediante tu identificación facial, ¿no? Y eso Estimado, nos ayuda. estimado ¿Sí? ingeniero Pretel, te Sí, indicamos que quedan menos de 5 minutos para culminar su exposición. perfecto, ya estamos terminando ya. Bueno, en ese sentido, eh, nos queda mirar un poco hacia el futuro, porque el presente total ya estamos en él, ya nosotros ya estamos en esa transformación. Y este es un poco para despertar, dado que ustedes son, pues,
especialistas en el tema de la archivística. Entonces, la gran pregunta es, ¿y en el futuro cómo va a ser la archivística? Si estamos hablando de ir hacia la digitalización, ¿no? ¿Qué nuevas competencias requerirán los archivísticos, ¿no? ¿Seguirá siendo la ciencia? Sí, ¿no? Pero habrá nuevas competencias, ¿no? Entonces, eh, pasaríamos de ser archiveros, custodios, a científicos de datos documentales, ¿no? El nombre se acomoda por ahí, pero va por esa línea, ¿no? Entonces ya no estará ordenando estantes. Imagínense la complejidad, no trato de disminuir acá, sino al contrario, toda esa complejidad, imagínense. O sea, si a mí me mandan al archivo a encontrar algo, me paso días, meses de repente y no encuentro los documentos que me han pedido. Entonces, ¿no? Eh, ok, en el tema de interoperabilidad. Pero hablamos de una interoperabilidad a otro nivel, ya no solamente del de datos que hasta ahora estamos tratando ¿no? de llegar ahí y aún nos falta todavía mucho que hacer, ¿no? Quisiéramos que nuestros datos que tenemos en RENIEC, simplemente yo como papá voy a matricular a mis menores hijos y de pronto me piden partida de nacimiento. Oiga, señor, ¿por qué me pide partida de nacimiento si yo le estoy presentando el DNI de mis hijos? El DNI es un documento auténtico. ¿Para qué me pides otros documentos adicionales si ese es el que indica, ¿no? Tiene todos los datos. Y si tuvieras una herramienta, me podrías leer el DNI y tienes cantidad de datos, tienes todo. Entonces, ¿no? Pero eso funciona si hay una interoperabilidad entre el Ministerio de Educación y RENIEC. En el tema de justicia, ¿no? La policía, la fiscalía, el Poder Judicial, integrados allí, ¿no? Validando de inmediato los casos de personas que cometen algún delito o en migraciones, identificándolas. Todo eso es interoperabilidad. Pero ahora vayamos al tema de documentos. Imagínense para el Poder Judicial lo importante tener la información digamos, de una ficha de una persona, ¿no? De su expediente, pero como interoperabilidad, ¿no? Entonces, a eso voy, ¿no? Pero para eso requerimos, pues, algunas tecnologías como blockchain, que nos permite esa trazabilidad y además nos permite que los documentos se mantengan inmutables a lo largo de las transacciones. Así lo vean todas las entidades, el documento sigue siendo el mismo, ¿no? Y lo otro, pues, cero papel y sostenibilidad, ¿no? Porque si ya vamos hacia un tema de digitalización, pues los documentos ya nos olvidamos del papel, ¿no? Y entramos a otro problema, el tema del almacenamiento, ¿no? El tema también del valor y, y así, ¿no? Bueno, finalmente solamente tengo una mirada, ¿no? Allí desde cómo empezamos, ¿no? Desde nuestros archivos físicos, en papel, en grupos, ¿no? O sea, nuestros expedientes eran una especie de paquetes, así los hemos conservado con humedad. Pasaba un río debajo ¿sabían ustedes eso? Pasaba un río debajo del, del archivo de RENIEC. Son archivos, digo, ríos subterráneos que hay por debajo de Lima, ¿no? Entonces, bueno, por eso nos fuimos a otro lugar. Y ahora estamos pues como en la segunda imagen, ahí, digamos, trabajando con equipos con mucha tecnología, escáneres, sistemas integrados, muy seguro, cualquiera no entra, y si entra tiene que estar muy protegido, ¿no? Bueno, hacia un futuro donde seguramente ya tendremos el apoyo de bots, ¿no? Obviamente ahí parecen robots físicos, ¿no? Pero seguramente van a ser bots, o sea, robots software, como los que ya hoy en día estamos utilizando, que hacen tareas repetitivas, específicas, y seguramente nos ayudarán a buscar dentro de esos grandes archivos digitales, ¿no? De esos repositorios de documentos digitales, la búsqueda por un bot será mucho más sencilla, ¿no?
Entonces pasamos pues por tres eras, una analógica, una digital y nos espera la era cognitiva. Bien, eso es lo que quería compartir. Espero que, digamos, haya sido de su agrado y quedo atento pues a las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Pretel, por su excelente exposición. Para finalizar la ronda de exposiciones, tenemos como tercera ponencia al licenciado José Villa, con el tema actualización de directivas técnicas del Archivo General de Repositorio Digital. Y ya, allá está. Buenas noches a todos los presentes, buenas noches también a los brillantes expositores que han mostrado cómo se está implementando la transformación digital en sus instituciones públicas, sobre todo con la cuota que han dado sobre la perspectiva del rol de los archiveros, la perspectiva también de la visión que se tiene de la archivística a nivel, a nivel de instituciones grandes, ¿no? Como es el Poder Judicial, y también lo es la RENIEC. Bueno, vamos a compartir un poco, disculpa un ratito. Vamos a compartir la diapositiva, esperando que se pueda visualizar. Si se visualiza. Mi nombre es José Villa Córdoba, trabajo en el Archivo General de la Nación y vamos a hablar específicamente sobre el contexto de la transformación digital del Estado donde participa el Archivo General de la Nación y el Sistema Nacional de Archivos, aportar en algo qué cosa es la gestión archivística digital, sobre todo porque tiene mucha implicancia normativa y legal con lo que acaban de exponer eh, las tan brillantes exposiciones de los representantes de las instituciones de RENIEC y del Poder Judicial, la regulación de la gestión archivística digital para la transformación digital del Estado, y hablaremos también sobre algunos aspectos de la transformación y ecosistema archivístico digital. Lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible para poder atender después las consultas o de repente participar en esta ronda de una conversación que vamos a tener entre nosotros, ¿no? Pues bien, el contexto es un marco legal vigente, ¿no? Usualmente tenemos normas del Sistema Nacional de Archivos, tenemos la Ley 25323, que ha sido modificado con el Decreto Legislativo 1556, pero hay unas normas específicas que están involucrando la transformación digital del Estado, ¿no? Entre ellas, el Decreto Legislativo 1412, que es la Ley de Gobierno Digital, no sin antes mencionar también la resolución de Secretaría de Gobierno Digital, la número 001 del año 2017, que implementó el modelo de gestión documental para la gestión o la gestión documental en el Estado peruano. La propia ley 27444, que recientemente se ha modificado con su nuevo tubo, el Decreto Supremo 006 del año 2026. La misma ley de transparencia sobre información, que también se ha modificado con un nuevo tubo, y la Política Nacional de Transformación Digital al 2030, que fue aprobada con el Decreto Supremo de la C85-2023, donde hay muchos componentes de gestión de información, soportes y registros que deben ser custodiados, manejados de una manera profesional y que también gestionan adecuadamente pues, los documentos, los archivos en cualquiera de sus medios o soportes y que están a disposición de los ciudadanos, ¿no? Entonces, en este contexto, lo que estamos viendo es un cambio de gobierno digital, donde hay pues ya la interconexión del Estado peruano a través de la interoperabilidad en los procesos que se están brindando, sobre todo en los temas de correspondencia o en la interacción entre documentos oficiales en el Estado peruano a través de la plataforma de interoperabilidad del Estado peruano, la administración electrónica, el manejo de los recursos electrónicos, el expediente electrónico, la firma digital, los servicios digitales al ciudadano, ¿no? Entonces, toda esta es la parte general operativa del soporte de funciones, del soporte de producción de documentos, de la gestión de la información, del acceso a datos, de la gobernanza digital, elementos que van a ir cambiando un poco nuestra sociedad de la información por una sociedad más del conocimiento, con la construcción de modelos teóricos de cómo debemos ser en las eras, ¿no? De la era de la información, de la era del conocimiento, hacia nuevas eras, ¿no? Nosotros en el Archivo General de la Nación un poco somos más, digámoslo así, buscamos la integración de todas las instituciones públicas.
porque nuestro rol es el desarrollo de los archivos a nivel nacional, ¿no? Hay un modelo que se está implementando en el transcurso de la gestión pública que se vincula específicamente con 3 estadios del desarrollo de la gestión documental y la gestión archivística. Lo ideal es la construcción de sistemas, y los sistemas están vinculados específicamente a 3 estadios, ¿no? Un primer sistema que es el sistema de negocio, donde se gestiona la información y va a ser utilizada por los propios productores de información, ¿no? Que luego traspasaría a un estadio de custodia, o un estadio donde tendríamos pues una base de datos centralizada en las instituciones públicas para brindar servicios y accesos a las diferentes instituciones y también a la ciudadanía en general. A estos sistemas se les conoce como sistemas de gestión documental, ¿no? Donde se están elaborando, pues, lo que nosotros conocemos como trámite documentario y, en síntesis, la firma de los documentos, el tratamiento técnico, pero luego viene un estadio medio que es el repositorio institucional, donde se custodian los documentos de archivo. Y acá viene justamente una suerte de entendimiento de lo que es un repositorio institucional, que lo vamos a ver más adelante. Y por último, tenemos ya para el Archivo General de la Nación y los archivos regionales un sistema de administración de archivos que se encarga de ver el tema de documentos de valor permanente, y que esos documentos van a ser para la posteridad, para el legado cultural y etc. Pero para eso es necesario que en el sistema de gestión de documentos o en la administración de documentos que se están estableciendo en las instituciones públicas existan parámetros, existan metadatos, existan lineamientos. No podemos solamente pensar en que un esquema, digamos, de desarrollo normativo, muchas veces, por ejemplo, el decreto legislativo 681, ¿de qué año es? Es del año 1900, es del siglo pasado, ¿no? Entonces, vemos cómo tenemos que evolucionar en estos esquemas. Vamos a dar nuestra apreciación posteriormente sobre este tema. ¿Por qué? Porque dentro de este proceso hay varias, digamos, varias alertas que tenemos que tener presentes. Y uno de ellos es la obsolescencia o la migración de información, tanto en aplicaciones, en metadatos, en bases de datos, hasta en la autenticidad que se puede dar a través del tipo de firma que se está implementando a los documentos, pensando en el futuro, en la preservación digital, ¿no? No necesariamente podemos guardar toda la información en un disco y guardarlo en un microarchivo, guardándolo en una bóveda, ¿no? Tenemos que integrarlo a los sistemas de información. Y para eso ya existe ciencia, como bien lo mencionó el ingeniero Pretel, que desarrolla esquemas de preservación digital de corto, mediano y largo plazo. Porque hay que vencer y hay que hacer menos vulnerables los sistemas. Por ejemplo, la obsolescencia, la diversidad de redes que pueden subsistir en el manejo de la información, y el tamaño que cada vez se hace más grande de la información digital, de los documentos digitales. Y esto tomando en cuenta nuestra realidad, América Latina, ¿no? Tenemos que ver que esto implica mayor inversión, ¿no? Preguntaría pues a René, preguntaría también al Poder Judicial, ¿cuánto les costó los sistemas de información que manejan, tanto con el tema de los registros civiles, como también con el tema de los expedientes judiciales? Ese nivel de inversión necesitamos también tomar decisiones que estén basadas en el control a largo plazo. Una estrategia, por ejemplo, es la emulación, otra estrategia es la migración de datos que puedan servir justamente para construir nuestros repositorios digitales. Para eso nace la gestión archivística digital. ¿Qué cosa es la gestión archivística digital en suma? Es un conjunto de políticas, normas, procesos, tecnologías y controles que están orientados a la creación, captura, organización, descripción, acceso, conservación de los documentos archivísticos digitales. Existe ya un parámetro normativo donde se han establecido, pues, un alcance para lo que es la gestión documental, establecido a través del diseño de producción del expediente electrónico, a través de este sistema integrado de gestión documental. Recientemente apareció el año pasado con el Decreto Supremo número 098 del año 2025 de la PCM, y para el cual se está basando específicamente en estos sistemas de información. Pero por otra parte están los documentos que van a sustentar los derechos de los ciudadanos, que van a sustentar la memoria, que van a ser, digamos, los elementos clave para la rendición de cuentas, para la lucha contra la corrupción, que generan evidencia, que están basados en políticas, que están basados en normas, en procesos, en tecnologías y controles.
porque esto va a definir justamente el nuevo ciclo de vida del documento, ¿no? La creación, la captura, la organización, la descripción, el acceso, la conservación, la preservación y la disposición final del documento que se pueda dar en el transcurso de su propia gestión. Por eso hay que seguir luchando por las propiedades esenciales, ¿no? Las características de los documentos archivísticos digitales: la autenticidad, la integridad, la fiabilidad, la disponibilidad, la trazabilidad, y este punto que es muy importante, que es un agregado de repente, la preservación a largo plazo de los documentos con valor permanente, ¿no? Entonces hay que categorizar estos elementos, hay que establecer estándares, hay que establecer metadatos y hay que establecer también valores a los documentos. No solamente pensar en la producción continua de información que va a ir a un repositorio, sino ver y pensar que esta información también tiene un valor, ¿no? Y así también economizar en algo, pues, los recursos que se están gestionando en las instituciones públicas. Entonces, la transformación digital, pues, implica construir un ecosistema archivístico digital, donde tengamos en cuenta las normas internacionales. Dos son fundamentales para la creación de repositorio archivístico digital. Una es la ISO 16363, que es justamente los sistemas de control de calidad para repositorios archivísticos confiables, y otra es la ISO 14721, que es la implementación del modelo OAIS, que es el modelo que se basa en el desarrollo de un esquema de metadatos y de un proceso de empaquetado de información para que esta información pueda durar a largo plazo. Por eso es muy importante no solamente la gestión del documento, sino también los datos que se van a incluir en ese documento. Y ahí, permítame corregir, ahí están los archivistas, en la gestión de esa información que va a servir para la preservación a largo plazo de los datos, de los metadatos y también de los referentes descriptivos que puedan servir para poder ubicar al documento en el gran ciberespacio. La inteligencia artificial nos va a apoyar bastante, pero también hay que hacer una apreciación de la información que es útil para la interoperabilidad, para la seguridad digital, para la gobernanza documental, ¿no? Dentro de ese ecosistema archivístico digital. Como resultado, vamos a tener documentos íntegros que sean accesibles en cualquier momento y en cualquier lugar y que se puedan utilizar a lo largo del tiempo, respaldando las memorias institucionales y los derechos ciudadanos. La regulación, por eso, para la gestión archivística digital en la transformación digital está basada, y eso es algo que nosotros estamos, digamos, porfiando muchas veces, en la declaración de políticas de las instituciones públicas para su gestión archivística digital institucional, y además del Estado peruano con la declaración de políticas para la gestión archivística digital nacional. La producción y creación de documentos archivísticos, que está establecido dentro del marco legal del Decreto Legislativo 1412 y también su reglamento, el Decreto Supremo número 029 del año 2021 de la PCM, ¿no? O sea, ya hay un parámetro normativo donde el Archivo General de la Nación y el propio Sistema Nacional de Archivo intervienen en ese proceso. Además de la captura de información, donde no solamente debemos seguir los parámetros y estándares que podamos heredar, digamos, de algunas normas ISO, sino también de la forma de poder identificar los documentos que son necesarios para ser capturados y que formen parte de los sistemas de gestión documental. Con este paso, nosotros no solamente vamos a ver los documentos en papel, sino también tenemos que ver los documentos que no son específicamente digitales, que son analógicos o electrónicos y que de repente eso puede afectar el desarrollo de nuestra labor. Por eso, no solamente son los documentos que se generan en los sistemas de gestión documental o los sistemas de información, sino también son esos archivos, objetos digitales, objetos electrónicos, que sirven para demostrar justamente esto de la cadena de custodia, el desarrollo de una política también de inclusión de estos elementos electrónicos para representar algo, la validez de algo o el testimonio de una actividad. La clasificación, el acceso, almacenamiento y preservación, además que la disposición, son también elementos fundamentales para este manejo. Por no decir también que la gestión de metadatos, que ya incluso la PCM está empezando a regular en la gestión documental, debe tomar en cuenta los metadatos archivísticos para la preservación a largo plazo, el servicio digital que brindan los archivos, y en ese caso hay que tomar todavía esta coordinación, retomándola con la PCM, porque los archivos también son centros de memoria, son centros de información.
Los estándares internacionales también se tienen que tomar en cuenta. Es muy importante que los estudiantes de la Escuela Nacional de Archivística conozcan estos estándares, los apliquen y comiencen a estudiar e investigar. En ese caso sí le doy la razón al ingeniero Pretel cuando menciona es un trabajo más científico, ¿no? Necesitamos más tesis, necesitamos más tesinas, donde se adopten estos tipos de normas ISO que están implementándose para la gestión de documentos, pero recuerden ustedes que la perspectiva debe ser también vinculándolos con la preservación de los documentos a largo plazo. Todos los requisitos que están establecidos en las normas ISO nos sirven para poder gestionar adecuadamente la recepción de la información en los repositorios archivísticos digitales. Y voy a citar lo que dice la ley, el reglamento de la ley de gobierno digital. Señala que toda institución pública debe tener un repositorio archivístico digital, que es conducido en primera instancia por el archivo central de la institución. Entendemos que los archivos centrales son conducidos por profesionales archivistas, por profesionales que tienen esta expertise en el manejo de los procesos archivísticos, ¿no? Y que las oficinas de tecnologías de la información brindarán los accesos, o mejor dicho, la seguridad de la información digital y la infraestructura tecnológica. Pero en eso también debe participar el archivero, en el desarrollo de esas políticas, la adopción de ese software que pueda servir de una forma ergonómica para el desarrollo de sus funciones. Hay normas técnicas peruanas, voy a mencionar las muy antiguas, pero las que estamos en proceso también de implementación y adaptación. La ley 25323, que ha sido modificado con el decreto legislativo 1556. El decreto ley 19414, que de una forma u otra es la primera norma que define el término archivo como importante para su preservación. El reglamento de la ley, estamos en un proceso de búsqueda de actualizar este reglamento. Nos ha resultado muy complicado, sobre todo porque a veces no tenemos esa comunicación fluida o los términos que manejan los archivistas son a veces diferentes que los ingenieros, ¿no? Pero estoy convencido y soy muy optimista que esto va a terminar siendo muy importante para el desarrollo institucional, sobre todo de un sistema nacional que supervive siempre pensando en la protección de la memoria. La directiva las directivas de gestión de documentos, el decreto legislativo 1412, ¿no? Las normas ISO para la generación de documentos electrónicos, el llamado PDF-A, las ISOs de seguridad de la información, ¿no? Y entre otras normas que se van a ir desarrollando e implementando para la gestión archivística digital. Además de marcos y modelos, un modelo AIS, los modelos de requisitos que son importantes para poder gestionar adecuadamente los repositorios digitales, y el marco de gobierno y gestión de las tecnologías de la información, ¿no? Y las buenas prácticas para esos servicios, ¿no? En ese transcurso, el Archivo General de la Nación viene trabajando varias normas, en varios frentes. Los recursos son pocos, pero las intenciones son buenas, la esperanza también, el optimismo también, y sobre todo la interacción con los archivos, más que nada de las regiones. Hemos desarrollado 4 talleres en la interna, en las regiones, donde estamos reconociendo justamente cómo están trabajando su gestión archivística digital, ¿no? Porque también estamos haciendo las visitas a nivel nacional en Lima, básicamente, con los ministerios, para ver cómo se están implementando la gestión archivística digital, ¿no? En el tema también de la conservación y custodia de los documentos, la cadena de custodia, el tema de los servicios de administración de archivos, entre otros. Y en ese efecto hemos generado más o menos un programa de normas que están algunas ya vigentes, por ejemplo, y otras normas que están en tintero, ¿no? Por ejemplo, la norma para la eliminación de documentos del sector público. Por eso quiero mencionar algo muy importante. Para el Archivo General de la Nación, la gestión archivística digital es muy importante. Pero tenemos la gestión archivística general. Y en esa gestión archivística general tenemos una parte o un componente que es la gestión archivística digital. Integramos las normas para que sean menos normas. No podemos tener una para papel y una para digital. Debemos integrarlas, porque en el fondo va a haber una transformación. Sabemos que estamos rumbo a las políticas de cero papel. Entonces tenemos que articularlos para que el trabajo y los presupuestos y los costos que se asuman en ese trabajo estén desarrollándose de manera integrada, ¿no? Y por eso vemos el tema, estamos trabajando en el tema de la conservación de documentos, estamos trabajando en normas para la transferencia de documentos archivísticos en general, donde se incluye un componente digital, lineamientos para la valoración de documentos también digitales, como también en soporte papel.
y la implementación del sistema institucional de archivo, ¿no? Que para nuestro efecto, como lo hemos visto en el modelo A, que lo vimos al inicio, es un modelo de administración de documentos, es un modelo de administración de archivos, y que ese modelo de administración de archivos de repente va a configurar un nuevo cambio en el llamado ciclo vital del documento archivístico, en el tema de las etapas, ¿no? Algunas etapas no se van a ver diferenciadas muy nítidamente, ¿no? Por ejemplo, cuando tú produces el documento en el sistema de gestión documental y lo subes al sistema de gestión documental, ¿dónde está el archivo de gestión? ¿Dónde concluye la responsabilidad del archivo de gestión y del productor documental y nace la responsabilidad del archivo de gestión? Entonces, son temas que hay que ir analizando, ¿no? Por lo pronto, en ese efecto, como nosotros no queremos romper con todo aquello que pueda, de una forma u otra, limitar también los derechos de muchos profesionales en la archivística, vamos a y esto lo digo como Archivo General de la Nación, ¿no? Hay lineamientos para la inscripción, lineamientos para el control de acceso de documentos archivísticos digitales, lineamientos para la eliminación de documentos archivísticos digitales que van a ser, digamos, una subsecuencia de la norma general de eliminación de documentos, que van a ser una suerte de desagregado de la norma de destrucción de documentos. Entonces, todo esto está pendiente. Yo voy a mencionar por qué, porque muchas personas nos demandan siempre por qué eso está pendiente aún. Pues bueno, es muy sencillo, porque tenemos que hacer la modificación del reglamento de la ley 25323. Estamos haciendo el trámite hace ya 3 años, pero como ustedes comprenderán, son ideas, a veces teorías, que puedan entre una y otra institución subsistir pues ciertas diferencias, ¿no? Ya hemos llegado a un punto intermedio. Esperamos que ese punto intermedio luego sea subsecuente a un expediente de actualización de la norma, de la actualización del reglamento, que sea aprobada por la Secretaría de Gestión Pública. Esperamos eso dentro también de la validez que le va a dar el Ministerio de Cultura a ese expediente, para que luego se proyecte la modificatoria de este reglamento, que incluye temas como entorno digital, gestión de seguridad de los archivos digitales, principios archivísticos, desarrollo de expectativas y alternativas, y además la aplicación de la capacidad reguladora del Sistema Nacional de Archivos en los aspectos que le corresponde al manejo de la archivística digital, no tanto según corresponda, sino en coordinación, para poder desarrollar un marco normativo único, ¿no? Pero sin embargo, esto no es algo que queda ahí. Quiero mencionar, pues, que hay algunos aspectos que nosotros estamos todavía en revisión, ¿no? Por ejemplo, que el sistema de información o producción de documentos requiere una evaluación de su ciclo vital. No solamente vamos a generar documentos y luego ver qué hacemos con ellos, no. Es necesario evaluar cuál es el futuro de esos documentos electrónicos generados en estos sistemas de información, tanto como de RENIE, tanto como del Poder Judicial, para su preservación a largo plazo. Nosotros tenemos que ver justamente cuál es ese desarrollo, porque dentro de la definición de lo que corresponde al documento electrónico, señala, ¿no? Cuando corresponda su preservación temporal y permanente, ¿no es cierto? Hay pues la intervención del Sistema Nacional de Archivos. Entonces, ahí hay que intervenir. Y la intervención, como bien lo dijo el ingeniero Petel, tiene que ser normativa. Entonces, la gestión archivística digital no es posible sin intervención del ente rector del Sistema Nacional de Archivos, de manera coordinada, ordenada y sobre todo en consenso. La producción de documentos es una atribución del Sistema Nacional de Archivos. No es algo que nosotros no tenemos, digamos, dentro del marco legal responsabilidad, por supuesto que sí, pero que con el nuevo marco normativo que está hablando el Decreto Supremo 098-2025, se atribuye para la gestión del e-documento. Entonces, más o menos vamos a entender que ahorita tenemos dos ciclos vitales. El ciclo vital del documento electrónico y el ciclo vital del documento archivístico. La compatibilidad de los dos va a generar la estabilidad de los archivos, porque entendamos que nuestra visión es también como Archivo General de la Nación y los archivos regionales, velar porque los documentos tengan la suficiente visión, tengan la suficiente revisión de estos documentos digitales, que sean auténticos, que sean fiables, que sean... Porque si todo lo va a hacer la propia institución, digámoslo así, vamos a perder la perspectiva
de que hay que tener otro sistema de revisión. Pueden haber peligros y amenazas a los sistemas de información y sobre todo nosotros vamos a velar porque se complete y se proteja al patrimonio documental digital, que es la naturaleza o en esencia del archivo. Entonces, dentro del marco general, un repositorio digital está administrado y regulado por un archivo central de la entidad pública, estoy hablando del repositorio archivístico digital institucional, donde se definen políticas, procedimientos, normas de acceso y a la gestión del contenido. El área técnica, las oficinas de tecnología de información, se encargan de la infraestructura tecnológica y la seguridad digital, ¿correcto? Y este soporte que brindan las áreas técnicas están dadas en unidades de tecnologías de la información, ¿no es cierto? O pueden brindar pues, el soporte de los terceros que se encargan de ver aquellos elementos que van a formar parte de los sistemas de información. Por eso, todo su repositorio archivístico digital institucional debe tener principios, políticas, procedimientos, metadatos, plan de capacidad, seguridad digital e infraestructura tecnológica. 4 y 5, obligación de las oficinas de tecnologías de la información de las instituciones. Y esta gestión del repositorio, en el estudio que se ha realizado, es tener pues el manejo de un modelo modelo OAIS que pueda servir para la preservación a largo plazo, ¿no? El modelo se está aplicando en otros países, aquí en el Perú también están evaluando la implementación del modelo, y no solamente es la custodia de los documentos en un lugar, ¿no? Bajo un formato definido. Hay que ver el empaquetado de esos documentos, hay que ver la ingesta de esos documentos, y hay que ver también los paquetes de servicio que se van a brindar de esos documentos desde el archivo central, ¿no? Y por eso hay que ver, pues, que todas las unidades productoras gestionen bien sus documentos, gestionen bien sus archivos, para que de una forma u otra no existan luego limitaciones en la transferencia al archivo general o al archivo institucional, ¿no? Estoy hablando del repositorio archivístico digital institucional, que es uno de los requisitos para la gestión archivística digital. Bien, como conclusión, diré pues que la gestión archivística digital implica la continuación de la transformación digital e implica el desarrollo de un sistema integrado de servicios archivísticos digitales. Que el repositorio es el sistema de administración de archivos que permite la integración de normas ISO que ya mencionamos en su construcción e implementación. Y por último, el AGN requiere el apoyo de la PCM para estructurar adecuadamente sus funciones de emisión normativa, para establecer estándares a su vez para la gestión archivística digital. Y para eso todos somos parte del Sistema Nacional de Archivos. Colaboremos con el AGN haciendo las entrevistas, revisando las encuestas que vamos a acreditar, una encuesta que vamos a dejar lista para que se pueda implementar a nivel nacional, donde recojamos las experiencias de gestión archivística digital y que eso va a servir justamente para formular dentro del ámbito de competencias del Sistema Nacional de Archivos las normas que correspondan para la preservación a largo plazo y ver los sistemas de seguridad que son hábiles para esa preservación en ese repositorio archivístico digital. Ojo, el repositorio archivístico digital no es un cementerio digital, es un sistema de administración de información que nos permite controlar los documentos apreciados, los documentos con información suficiente para poder determinar su disposición final o el servicio que se va a brindar al ciudadano. Muchas gracias. Una cosa más, me olvidaba decir. Por favor, nosotros tenemos una página del portal de la plataforma del Sistema Nacional de Archivos donde están todas las normas publicadas del Sistema Nacional de Archivos. Entonces, aquí hay un QR donde ustedes pueden acceder y en ese QR pueden encontrar las directivas de carácter obligatorio para el Sistema Nacional de Archivos, ¿no? Implican 3 normas donde están vinculados la gestión archivística digital institucional. Específicamente la valoración de documentos electrónicos o digitales, ¿no? La norma de administración de archivos y una norma que estamos todavía en proceso de implementación, que es la de digitalización. Tenemos que todavía hacer un camino largo porque hay que coordinar con la PCM y hacer otras coordinaciones con los archivos regionales. Y luego de eso, aquí se están publicando una serie de normas que estamos trabajando, ¿no? Hemos trabajado, por ejemplo, para la gestión archivística digital, el desarrollo del tema de inventario, que no se debe concebir como un índice digital solamente. El inventario es el control que tenemos de los documentos, sea en electrónico, sea en papel, dentro incluso de los sistemas de administración de archivos.
Porque nosotros vamos a tener todos los documentos en el sistema, en el repositorio archivístico digital, pero hay que hacer un cotejo de esa información. Los sistemas no necesariamente te van a hacer ese mapeo. Tienes que ver los contenidos, tienes que revisar realmente si los requisitos están dados dentro de esa transferencia digital al repositorio archivístico digital. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Villa, por su excelente exposición. Acto seguido, pasaremos a la segunda fase, ronda de preguntas. Iniciando esta ronda de preguntas, las cuales hemos recogido de los comentarios del Facebook, daré lectura a alguna de ellas. Esta pregunta va dirigida a la abogada Cintia Delgado. ¿La legislación peruana actual está preparada para respaldar plenamente la gestión de archivos judiciales digitales? ¿Cómo están? Buenos días. O buenas noches nuevamente. Se me oye, ¿verdad? Sí, sí se le oye. Sí, justamente había mencionado que en el caso del Poder Judicial se aprobó la resolución 142/2022 del Consejo Ejecutivo que establece cuáles son los criterios valorativos que rigen el proceso de eliminación de documentos. Posteriormente se complementó la resolución administrativa 316/2022 que aprueba también la Directiva de Eliminación de Documentos Jurisdiccionales y Administrativos. Evidentemente todavía tenemos un largo camino por el que avanzar en coordinación con la Comisión Nacional de Archivos y el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, justamente recogiendo lo señalado también en el Decreto Legislativo 681 y el Decreto Legislativo 687, que nos habilitan o nos van a habilitar de acuerdo a los lineamientos que se emitan a consecuencia de la producción de microformas, que es, digamos, un proyecto que recientemente estamos trabajando, pero que nos va a habilitar posteriormente a la eliminación de documentos. Muchas gracias, abogada Delgado, por su respuesta. Sin duda, este tema nos invita a reflexionar sobre la importancia del marco normativo como soporte para el desarrollo de los procesos de transformación en el ámbito judicial. A continuación, presentaremos a la siguiente pregunta para el ingeniero Pretel. ¿Cuáles son los principales vetos archivísticos en una entidad con alto volumen documental como VENIEC? Correcto, Laura. Eh, Bien, mira, nosotros hemos, como diríamos, hemos ido evolucionando en cuanto a a nuestros métodos, porque digamos que pasamos de una forma de archivo físico, un poco, digamos, eh, llevado como se hacía en el anterior local, ¿no? Ahora a un ambiente totalmente distinto, separado, acondicionado. Entonces, eso es el primer paso, ¿no? Ya en un ambiente donde tenemos procedimientos para poder hacer desde el momento en que, digamos, recibimos estos, estos expedientes o libros, porque nosotros tenemos libros también, esos libros grandes, ¿se imaginan esos, ¿no? Digamos, en los cuales se han registrado los nacimientos hace años atrás. Entonces, eh, ese, ese primer momento de recepción va a tener que pasar por una especie de inventariado, ¿no? Un etiquetado. Ese proceso, digamos, es importante porque si no se lo hace bien, y ahí estamos en un problema luego para ubicar, ¿no? Entonces, luego ya viene el procesamiento y ahí para el procesamiento sí ya entra más un tema tecnológico y además una integración con los sistemas. Y luego ya viene el archivamiento, donde buscamos que estos se preserven, que tengan las condiciones. Pero en la parte del procesamiento, ahí también, bueno, incluso desde el ingreso,
ese proceso, ese procedimiento que teníamos ha variado cuando ya entramos con el uso de las aplicaciones, ¿no? Cuando empezamos a integrarlo y ahora tenemos pues esa dualidad, como dije, de poder recibir documentos digitales y todavía documentos físicos que algunos ciudadanos hacen llegar a RENIEC o vienen para hacer un cambio en alguna partida de nacimiento. Muchas veces se da cuando van a, no sé, los casos más recurrentes son pues un anticipo de herencia, por ejemplo, ¿no? Y el apellido de la mamá tiene un acento y en los hijos se olvidaron de ponerle el acento, ¿no? La tilde. Entonces, eso, pues, vienen con su documento físico y nosotros todavía no lo tenemos porque eso está todavía en poder de la municipalidad. Y a partir de eso le damos de alta, de ingreso, ¿no? Entonces eso ya pasa por una digitalización y el documento físico también entra y ese se va al archivo físico y el digitalizado se va pues al repositorio digital, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, eso es un poco, digamos, el procedimiento que seguimos. No sé si iba por ahí la pregunta. Sí, justamente, ¿no? Muchas gracias, ingeniero Pretel, por su respuesta. Su soporte nos permite comprender mejor los desafíos que enfrentan las instituciones en la gestión de grandes volúmenes documentales y la necesidad de continuar fortaleciendo la modernización archivística. También tenemos una pregunta dirigida al licenciado Villa. ¿Qué desafíos enfrentan las instituciones para adecuarse a las nuevas disposiciones del Archivo General de la Nación? Bueno, los desafíos son muchos, los soportes, los medios, el software y sobre todo los presupuestos asignados a la gestión archivística digital. Eh, Entendemos que de repente ha habido también por parte de muchas instituciones eh, un entusiasmo muy grande por el tema de implementar procesos archivísticos, ¿no? Pero descuidando aquella ciencia archivística que establece ciertos mecanismos también que se deben de respetar, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es la eliminación de documentos sin autorización del Archivo General de la Nación, los archivos regionales. Fuera, no se puede hacer. Tenemos una ley donde se establece justamente eso. Y no solamente eso, no es solamente ley del Sistema Nacional de Archivos, también la ley de transparencia de acceso a la información, que también establece esos parámetros para la destrucción de documentos. En segundo término, eh, la conservación de documentos implica también no colocar, por ejemplo, etiquetas en los documentos que son considerados de valor permanente, y uno de ellos, por ejemplo, son las partidas de nacimiento. Entonces, estos elementos se tienen que tomar en cuenta al momento de gestionar. Nosotros queremos hacerlo lo mejor que podamos, ¿no? Queremos hacer avanzar, ir hacia lo tecnológico, ir hacia la innovación. Pero hay que tener cuidado con lo que estamos haciendo, con lo que estamos trabajando en las instituciones públicas. Por eso, en la Escuela Nacional Archivística nos invitaron porque vieron por conveniente ver el paso a paso yendo de la mano en las instituciones públicas. No es porque estamos trabajando de manera lenta, no. Es porque los recursos deben ser lo suficientes porque el momento de empezar algo y tú te quedes en la mitad, ya no hay retroceso, pero tampoco vas a poder avanzar. Eso lo estamos viendo, por ejemplo, con proyectos emblemáticos en el Estado peruano, ¿no? Hay que hacer bien el trabajo. El trabajo parte primero con reconocer nuestras capacidades para luego empezar a trabajar la parte normativa, la parte de gestión pública, la parte de implementación. Si bien es cierto, el decreto legislativo 1412 y su reglamento establecen el repositorio archivístico digital como fundamental la integración de los procesos, la integración de las bases de datos, las recomendaciones de la conservación de documentos digitales que estamos trabajando para que las instituciones públicas tengan un asidero y no existan problemas, por ejemplo, el caso de instituciones públicas que han perdido información que se podría considerar incluso documentos archivísticos digitales, que está contemplado dentro de la legislación archivística como una falta grave. Entonces, sin embargo, podemos ahí decir, bueno, son sistemas de información, no son documentos archivísticos digitales, pero nacen con documento electrónico, ¿no? Nacen como testimonio de una actividad, son el testimonio y la evidencia de un suceso, de un hecho. Entonces, hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces, es importante que cualquier decisión que tomen las instituciones públicas sobre temas de gestión de documentos, siempre hagan las consultas
al Archivo General de la Nación por principio de competencia, por principio de legalidad, debido al procedimiento que establece la ley del procedimiento administrativo general. Siempre. Si no, en la propia Escuela Nacional de Archivística existen excelentes profesionales que conocen esta materia y pueden ayudar como soporte para las necesidades. Los egresados de la Escuela Nacional de Archivística les pido, por favor, profesionales, ustedes han sido formados con una matriz de conocimientos, ¿no? Nunca se dejen supeditar su matriz de conocimientos con algo que no tenga un respaldo legal. Siempre tienen que tener el respaldo legal para que ustedes puedan implementar tanto lo que es tecnología, tanto lo que es innovación. Trabajemos juntos para desarrollar una archivística integrada, donde tengamos lo digital, que tengamos también lo general, para poder desarrollar justamente estrategias de innovación, de renovación, de innovación, para que el desarrollo archivístico sea un desarrollo archivístico con pies, ¿no es cierto? Que tenga la suficiente capacidad de poder afrontar la problemática que tenemos en escasos presupuestos, en manejo de crisis política, etc. La archivística digital debe respetar esos aspectos fundamentales, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos un plan ya elaborado. El plan parte primero con que todas las instituciones públicas valoren sus documentos, identifiquen sus series, establezcan sus tipos documentales en un instrumento que ya está aprobado, que se llama Programa de Control de Documentos Archivísticos. Preguntaré, ¿quiénes tienen PCDA? ¿Y quiénes lo han actualizado? Porque a veces están desactualizados, no están bien contemplados. Entonces, el control documentario, digámoslo así, pierde mucho si no tenemos el programa de control de documentos archivísticos elaborado, implementado, puesto en funcionamiento, sea desde un anexo de una municipalidad en la provincia más recóndita del Perú, hasta en la institución con mejor tecnología, con mejor innovación. Siempre debemos trabajar en conjunto con el manejo de técnicas normales. Gracias. Muchas gracias, licenciado Villa, por su respuesta, ¿no? Justamente nos indica la importancia del programa de control de documentos y va a ser un documento de gestión que va a ser transversal, es decir, antes del diseño del mismo repositorio digital. Bueno, luego de haber escuchado las valiosas exposiciones de nuestros especialistas invitados, hemos podido conocer diversas experiencias y avances que vienen impulsando la transformación digital en el ámbito archivístico, evidenciando la importancia de fortalecer la gestión archivística digital, la preservación de los documentos electrónicos y el acceso oportuno a la información en beneficio de los ciudadanos. En ese sentido, la abogada Cintia Delgado destacó la importancia y su experiencia de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte en la implementación de microformas digitales con valor legal y en el desarrollo de un repositorio digital que permite una gestión más eficiente y accesible a la documentación judicial. Asimismo, resaltó que estos avances han contribuido a optimizar los servicios archivísticos, fortalecer la transformación digital y posicionar a Lima Norte como una corte piloto del proyecto Repositorio Digital del Poder Judicial, impulsando el tránsito de una cultura basada en el papel hacia una gestión orientada al servicio digital. Por su parte, el ingeniero Johnny Pretel destacó la importancia del archivo registral del RENIEC como garante de la identidad de los peruanos y los avances en la digitalización de documentos registrales. Señaló también que la inteligencia artificial constituye una herramienta clave para fortalecer la gestión archivística, mejorar el acceso a la información y afrontar los desafíos relacionados con la autenticidad, seguridad y preservación de los documentos digitales, avanzando hacia una archivística más moderna, interoperable e inteligente. Finalmente, el licenciado José Villa destacó que la transformación digital del Estado exige fortalecer la gestión archivística digital mediante políticas, normas, procesos y tecnologías que garanticen la autenticidad, disponibilidad y preservación de los documentos electrónicos. Asimismo, resaltó la importancia de implementar repositorios digitales confiables, alineados con estándares internacionales y de continuar articulando esfuerzos entre las mismas entidades públicas para asegurar la conservación y el acceso al patrimonio documental en el entorno digital. De esta manera hemos llegado al final de la conferencia y queremos agradecer nuevamente a nuestros tres ponentes por sus destacadas exposiciones, así como también a todas las personas que nos han acompañado y asistido a esta transmisión en vivo por el Facebook Live de la Escuela Nacional de Archivística y del Archivo General de la Nación.
A todos ustedes les informamos que quienes deseen la certificación de la presente conferencia por 3 horas académicas deberán registrarse y completar sus datos personales en el formulario de asistencia, el cual lo estamos fijando en los comentarios de la presente transmisión en vivo. Finalmente, le extendemos una cordial invitación para que nos sigan en nuestras redes sociales y de esta manera podamos estar informados de los próximos eventos académicos, conferencias y cursos de capacitación que venimos ofreciendo a nuestra comunidad académica, así como también quedan cordialmente invitados a nuestra siguiente conferencia a realizarse el jueves 30 de julio, que lleva el título Gestión del documento electrónico y metadatos mínimos interoperables. No te la pierdas, los esperamos. Muchas gracias y buenas noches.